Bueno, voy a dar comienzo para fines de la grabación. Okay. Entonces, para todo lo anterior lo vamos a editar y pues comenzamos ahorita. Bueno, entonces, pues muy buenas tardes tengan todas y todos en este miércoles 24 de septiembre de 2025. Estamos en la segunda sesión del seminario Herbert Alexander Simon. En esta ocasión nos toca revisar parte de su libro Las ciencias de lo artificial. Para ello, el doctor Jorge Zazueta Gutiérrez, del grupo de modelado de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, se ha autonombrado el expositor de esta charla del día de hoy. Entonces, pues Jorge, te damos la bienvenida aquí a este espacio del Colegio de San Luis, también parte organizado con el grupo Grumo de la Facultad de Economía y la red de ciencias sociales computacionales, la red iberoamericana de ciencias sociales y computacionales. Te damos las gracias, Jorge, y pues sin más te cedo la palabra para que comencemos los trabajos del día de hoy. No te escuchamos, Jorge. Ahora sí, muchas gracias. Pues el plan de hoy no es platicar un poquito de los primeros dos capítulos del libro este de Herbert Simon que hablan de las ciencias de lo artificial, ¿no? Entonces, en el primero discute un poco qué cosa es artificial para él y en el segundo habla de su cosa famosa que es la racionalidad limitada y junto con eso, vamos a hablar un poco del primer capítulo del libro de Walla, donde discute un poquito las ideas de lo que es la economía experimental, ¿no? Eh, Normalmente lo que yo haría es leer esos tres capítulos, hacer muchas notas, luego una presentación y discutirla aquí con ustedes como lo he hecho en todos los demás episodios, ¿no? de este tipo de eventos. Eh, pero hoy quise hacer un experimento diferente. Quiero empezar compartiéndoles un poquito de esto. A lo mejor ustedes ya lo conocen, pero quiero que escuchen 2 minutos de este audio. Entonces, aquí les va. Welcome to the deep dive. Today, we're getting into something foundational, the world we actually live in. Not the natural world, but the man-made one. That's right. Herbert Simon called it the sciences of the artificial. Exactly. And his whole goal really was to take this incredibly complex world we built. All the stuff we designed, from languages to thermostats. Yeah, and make it understandable, make it simple, but crucially, keep the wonder. Don't make it less wonderful just because we understand it. A huge task. And it starts with distinguishing it from the natural world. Okay, so what's the core difference, artificial versus natural? Well, natural science looks at necessity. You know how things have to be according to physical laws. Gravity just is. Right, immutable laws. But the science is the artificial. They deal with contingency, how things might be, how they could be different. It's all about purpose, human goals, design. Design, okay. So if I find something, how do I know if it's artificial in Simon's sense? He had like a checklist, right? 4 points. Yeah, 4 key indicators. The first couple are pretty intuitive. 1, humans synthesized it, made it. Okay. 2, it might imitate nature, but it doesn't have the underlying reality. Think synthetic diamonds versus real ones, or a simulation of a climate system. Got it. Imitation, not the real thing. But the next 2 are where it gets interesting. Definitely. Point 3, artificial things are defined by their function, their goals, their adaptation. A hammer exists to drive nails. Its form follows its function. And purpose implies judgment. That's point 4. Yeah. We talk about artificial things not just descriptively how they are, but also with imperatives, how they ought to be. Like this chair ought to be comfortable, this law ought to be fair. Exactly. We critique the design based on the intended purpose. Simon had this great analogy for this, didn't he? The artifact as an interface. Yes.
Ok, la idea no es que oigan todo, bro. Ajá. Si no están familiarizados con eso, que escribo así. Este podcast es artificial, ¿no? Fue creado por Notebook LM y el único input que le puse fue esos dos capítulos de Herbert Simon, un capítulo de Walla y no lo limpié, ¿no? Tenía el índice, tenía tablas de contenido, todo lo único que hice es quitarle los otros capítulos para que no leyera demás. Y me crea estos dos personajes, ¿no? Que tienen expresiones, ¿no? Me quise esperar hasta el minuto 2 para que vieran cómo la chava se emociona y grita, ¿no? Ujú. Eh, Aparentemente mucha gente lo ha usado. Hace poco estaba yo a veces me vengo caminando a trabajar y pongo algún podcast o algo. Y me encontré un tema, no me acuerdo qué era, me llamó la atención, lo puse y inmediatamente reconocí las voces de estos dos personajes que no existen, ¿no? O sea, aparentemente tienen un podcast más o menos conocido que se genera a través de lo que la gente le dice que platique, ¿no? Pero es muy interesante cómo no están leyéndolo, ¿no? No están haciendo un resumen seco de lo que dice ese material, sino que lo están comentando, ¿no? Y cambian el lenguaje un Ajá. poco, lo hacen más coloquial, ¿no? La muchacha se emociona en cierta parte. Hay una parte que ya no se las enseña, pero en el momento en que llegan a tocar el tema de Walla, es bien natural la transición, ¿no? En ningún modo se corta, ¿no? A pesar de que Walla no es Simon, escriben con diferente vocabulario, tipo de cosas. Sin embargo, el podcast nunca se ve cortado, ¿no? Parece ser como si realmente estos personajes entendieran lo que están haciendo y comentan, ¿no? Cómo Walla se relaciona con Simon y demás sin verse artificial en ninguna manera, ¿no? Eh, entonces, se me hizo muy interesante y es una manera como irónica de decir, bueno, vamos a entender qué cosa es artificial a través de alguien artificial que nos lo explica, ¿no? Y aprovechando que ya estaba en eso, dije, pues vamos a usar también la presentación que hacen ellos, ¿no? El mismo software hace un video, ¿no? Que explica lo que dice el material. No hace presentaciones, pero hace un video que trae una presentación. Entonces aproveché otro software que extrae una presentación del video y decidí usarlas tal cual como salieron. Les digo, no es mi estilo, pero quería explotar exactamente pues el producto, ¿no? De este aparato, porque creo que es pues relevante, ¿no? Para lo que vamos a discutir, ¿no? Entonces, todo lo que van a ver es lo que creó Notebook LM. Por ahí le vi uno que otro errorcillo, pero en general está bastante bien. Yo no le di absolutamente nada de mano, ¿no? Excepto convertirlo a slides, ¿no? Y lo que quiero hacer es platicarles un poquito qué dice cada uno de los capítulos, pero mi idea es hacer un poco más una conversación crítica y como revisionista un poco de lo que está pasando, ¿no? Eso se escribió por aquello de los 50, qué tanto sigue siendo relevante, qué tanto yo opino, ¿no? Eso es personal, que siga o no siendo relevante, o que sea bueno o sorpresivo o no. Entonces va a ser un poquito qué pasó, qué dice este material, pero también qué quiere decir al menos desde mi punto de vista, ¿no? Ahora en el siglo XXI. Entonces, bueno, empezamos con, con estas cosas de la racionalidad limitada, ¿no? Que es como la marca de Hermann Simon, ¿no? Y lo que platica, básicamente, ¿no? Es la teoría económica clásica o neoclásica, lo que hace es decir, bueno, para construir todo la manera, ¿no? En que funciona la gente dentro de una economía y poderla modelar, yo voy a asumir que los agentes, ¿no? Son perfectamente racionales, ¿no? Entonces, en parte en burla, ¿no? La gente le ha dicho el Homo economicus, ¿no? Aquí le ponen el Economic Man. Pero la idea es que tenemos estos agentes que tienen conocimiento perfecto, ¿no? De toda la información que necesitan, son perfectamente racionales y actúan
acorde a eso. Y así, yo lo diría un poco en la interpretación de esta inteligencia, hablan como del pasado, ¿no? Así era la economía antes, ¿no? Así es la economía hoy todavía. Eh, Se asume eso. Yo lo digo como una especie de burla, ¿no? Pero imagínense a una persona, una señora de estas que hacen comida en el mercado, ¿no? Entonces está sentada ahí en su puesto, con la mano derecha está haciendo unas gorditas, ¿no? Con la mano izquierda está dándole el cambio a una persona y en su mente está formulando un lagrangiano para decidir si va a aceptar el regateo que le estoy proponiendo, ¿no? Entonces, pues es completamente ridículo, ¿no? Inclusive la gente que es experta, ¿no? En toma de decisiones y sí sabe qué es un lagrangiano, pues no lo puede hacer mientras platica, hace gorditas y da el cambio, ¿no? Entonces, esa es una de las principales críticas de la economía tradicional, que es, digo, no se ha muerto, sigue siendo todavía lo que se asume. Los economistas lo han ido defendiendo en el sentido, primero decían, bueno, así es el hombre, sino, bueno, así no es, pero en promedio ojalá sí, bueno, en realidad no hace eso, pero el resultado es parecido, ¿no? Y han tratado de ir defendiendo un poco el modelo hasta ahorita, pero la idea de Simon es, la realidad es mucho más limitada que eso, ¿no? ¿Cómo escogemos cosas, ¿no? Y entonces nos vamos no, bueno, aquí se queda. Nos vamos a esta parte donde dice, bueno, los humanos escogen eh, haciendo una cosa que él acuñó que se llama satisficing, ¿no? Que es, voy a escoger algo que sea suficientemente bueno de acuerdo a algún criterio, ¿no? Entonces, si yo quiero, digamos, buscar un trabajo, no observo todos los trabajos posibles a los que yo puedo aplicar, entrevisto con todos, investigo cómo conmuto, ¿no? De mi casa allá y demás, y de alguna manera encuentro el trabajo óptimo, ¿no? En la realidad, empiezo a buscar y el primero que yo me encuentre que sea razonable, ¿no? Que cumpla con mis requisitos mínimos, yo lo tomo, ¿no? Que es muy diferente a la parte de la superoptimalidad, ¿no? Y ya, ¿no? Es lo que dice Simon, ¿no? Así es como de verdad escoge la gente. Después de Simon, por ejemplo, Kahneman, ¿no? Hace poco le dieron también el Nobel por, por la misma cosa, ¿no? Seguíamos diciendo, bueno, la gente no es racional, escoge de esta y otra manera. Y los dos tienen hay cosas interesantes de los dos lados, ¿no? Entonces, es a lo que me refiero no quiero nada más leer el libro, ¿no? Por el lado de la parte óptima, ¿no? El pensamiento de cómo debe de funcionar, por ejemplo, una economía, ¿no? Pero podría ser también una sociedad, desde el punto de vista de hiperracionalidad, podemos encontrar dos cosas, ¿no? Una es que hacer un modelo hiperracional puede ser una manera de hacer una cosa normativa, ¿no? Digo, ok, yo sé que la gente no le hace así, pero sé cómo le debe de hacer, ¿no? Entonces, de esa manera puedo yo empezar a generar posibilidades, ¿no? Para guiar o poner políticas públicas o lo que sea. Sin embargo, parte de lo que critica Simon es que esa hiperracionalidad no solo es no real, ¿no? Sino que tiene paradojas, ¿no? Y hace alusión a cosas que conocemos como la teoría de juegos, ¿no? Donde tenemos el famoso dilema del prisionero, donde se recuerdan, creo que por aquí hay, dejen ver si aquí tengo la tablita, no la tengo, sí, aquí la tengo. El dilema del prisionero dice, bueno, yo puedo, rajar contra mi otro prisionero, o yo puedo cooperar y el otro puede hacer lo mismo, están separados, se saben la historia. Y el asunto es que si los dos cooperan, van a tener la mejor ganancia, ¿no? Sin embargo, la conclusión, ¿no? El equilibrio de Nash de dos personas hiperracionales es delatar al otro, ¿no? Entonces, vamos a tener un resultado que no es el mejor para todos, ¿no? Entonces, básicamente la moraleja, ¿no? de este tipo de paradojas es que esta hiperracionalidad a veces nos lleva a soluciones que no son
óptimas desde un punto de vista más global, ¿no? Ahora, por otro lado, ¿cómo se llama? La forma en la que decide la gente, como habla Simon, ¿no? Que es nada más satisficing, dice, bueno, es más realista, ¿no? Es probablemente un mejor modelo para modelar, ¿no? Para pensar cómo va a predecir, ¿no? Cómo va a actuar la gente. Pero, también tiene sus problemas, ¿no? El hecho de que así decida la gente no quiere decir que es correcto. Pensando en la misma búsqueda de empleo, ¿no? Es lo que platicaba la vez pasada, que a lo mejor alcanzamos a hacer un modelo, ¿no? No sé, pero he estado jugando con pedacitos. Y lo que pasa es que imagínense, ¿no? Yo tengo como experimento mental, ¿no? Yo tengo una economía donde existen N trabajos y N trabajadores, ¿no? Y cada uno de esos trabajos tiene ciertas necesidades, ¿no? De habilidades que debe tener el trabajador para ser el empleado ideal, ¿no? Y el trabajador tiene ciertas habilidades que puede ofrecer y cosas que necesita, ¿no? Y en este mundo ideal, ¿no? El pensamiento, en el experimento de pensamiento, existe exactamente un trabajo perfecto para cada trabajador, ¿no? Y un trabajador perfecto para cada trabajo. Y, y hay uno para todos, ¿no? Entonces, desde el punto de vista hiperracional, si pudiéramos hacer un matching entre trabajos y trabajadores, todo el mundo quedaría feliz, ¿no? Podemos medir, si la satisfacción la medimos de 0 a 1, todo el mundo estaría satisfecho 1, ¿no? Porque yo tengo las habilidades exactas que necesita alguien y ese alguien me necesita a mí, nos encontramos y somos felices, ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo que pasa en este mundo real, ¿no? Pues empiezan a salir estos trabajadores, ¿no? A buscar trabajos y además de tener esa idea, ¿no? De cuál es mi trabajo ideal, cuáles son las características que yo quiero, yo tengo un umbral, ¿no? Digo, bueno, tengo cierta tolerancia, ¿no? O sea, no tiene que ser perfecto, puede desviarse un poquito, ¿no? Entonces, el momento en que encuentran un trabajo que es suficiente, es satisfactorio, ¿no? En el sentido de Simon, entonces lo tomo, ¿no? Y entonces ahí estoy haciendo dos cosas. Estoy dejando de buscar, ¿no? Entonces, si existía un trabajo mejor, pues ya no lo voy a encontrar. Y además, estoy tomando ese trabajo que ya no lo puede tomar la persona que es ideal para ese trabajo, ¿no? Entonces, automáticamente, esa persona ya valió, ¿no? Ya me encontré un trabajo que va a ser suficiente, pero no ideal, ¿no? Y conforme se va llenando ese mercado, pues cada vez hay menos oportunidades, ¿no? Otra cosa que pasa, que también la menciona Simon, es, bueno, yo tengo cierto criterio al principio, ¿no? De qué es lo mínimo, ¿no? Que aceptaría para sentir que yo estoy tranquilo, pero si no encuentro trabajo, cada vez voy cediendo más, ¿no? Va bajando ese criterio, voy relajando las cosas, ¿no? De modo que si no conseguí en la primera vuelta, la segunda vuelta acepto algo un poco menos bueno, ¿no? La tercera vuelta, y lo mismo está haciendo el empleador. Entonces, de modo que los últimos en encontrar trabajo pues están dispuestos a lo que sea, ¿no? Ya nada más quieren comer. Y entonces resulta una sociedad que tiene un índice de satisfacción bajo y donde no solo el promedio es bajo, sino que existe una cantidad importante, ¿no? De personas que están muy desatisfechas, ¿no? A pesar de que el mercado tiene exactamente las oportunidades que la gente necesita y la gente tiene exactamente las habilidades que el mercado de trabajos quiere, ¿no? Entonces, esto es una consecuencia de ese comportamiento que menciona Simon, ¿no? Y existen cosas en medio, ¿no? Que han tratado de parchar esa parte, que es, por ejemplo, la teoría de juegos evolutiva, ¿no? Donde decimos, ok, la gente no va a hacer equilibrios de Nash por sí mismo, pero sí puede usar una cosa como la dinámica del replicador, donde la gente no está optimizando, simplemente está observando, ¿no? Dice, bueno, esta otra parte de la población está haciendo ciertas cosas, está jugando cierta estrategia y le va mejor que a mí. Ah, pues entonces me cambio para allá, ¿no? Al cambiarme, cambia la sociedad y entonces hay otra, ¿no? Y se empieza a generar ciertas dinámicas. Y algunas de ellas, de hecho, convergen con Nash, ¿no? Entonces, es un intento, ¿no? De modelar cosas con racionalidad limitada, ¿no? Entonces, para mí,
es un poquito las dos cosas, ¿no? No podemos completamente desestimar, ¿no? El método hiperracional, óptimo y demás, porque es una herramienta que nos sirve para encontrar mundos o instituciones o sociedades o políticas públicas ideales, ¿no? Entonces, no nos sirve necesariamente para predecir lo que va a pasar, pero sí nos puede servir para decir cómo podría estar mejor, ¿no? Pero tenemos que estar al tanto de que puede haber estas paradojas, ¿no? Entonces, el hecho de que yo nomás optimice puede resultar en cosas muy horribles, ¿no? Como el caso del prisionero, ¿no? Por otro lado, el mundo de Simon, más realista y demás, pero precisamente por eso, muchas veces caemos en configuraciones sociales que no son, dejan ideales, ¿no? Sino son bastante malas, ¿no? Entonces, hay ese juego, ¿no? O sea, cómo utilizo esta parte optimizadora para poder generar instituciones, políticas públicas y todo eso que ayuden o faciliten la toma de decisiones de este humano que está tomándolas de modo más heurístico, ¿no? Entonces, es un poquito mi visión de estos, ¿no? Luego habla, de hecho, estoy al revés en el orden del libro, ¿no? En el capítulo 1 hablaba de, bueno, ¿qué es natural y qué es artificial, ¿no? Y lo escuchamos un poquito en el podcast, ¿no? Pero más o menos está haciendo un esfuerzo, Simon, de decir, bueno, ¿cómo califico una cosa de artificial o de natural, ¿no? Y una de las cosas que dice es, las cosas artificiales están hechas por los humanos y están hechas con un propósito, ¿no? Dice, la naturaleza no tiene un propósito, si yo aviento una piedra va a caer para abajo, y eso es natural. Un reloj lo hice con el propósito de ver la hora, hay cierto diseño y todo, y yo quería que ese aparato diera la hora, ¿no? Y además soy humano el que lo diseñó. Entonces, ese es un criterio que me dice esto es artificial y esto es natural. Y está bien, ¿no? Pero yo creo que todavía ese tipo de definiciones tienen un grado de antropocentrismo, ¿no? Lo hizo un hombre, por lo tanto es artificial, ¿no? Eh, Pensando en algunos ejemplos así, pensamos en la miel de abeja, ¿no? La miel de abeja automáticamente la relacionamos con algo natural, ¿no? Sin embargo, es un proceso complejo, ¿no? Tienen que ir las abejas y de algún modo recolectan el polen, saben cómo viajar. Por otro lado, otras abejas construyeron un panal y hay muchísimas cosas que pasan y de pronto tenemos miel de abeja, ¿no? Entonces, este, no es descabellado para mí pensar en la miel de abeja como un alimento superprocesado, ¿no? Sin embargo, no lo hizo un humano, ¿no? ¿Tendrán o no tendrán fines las abejas? No sé, ¿no? Probablemente no lo planearon, ¿no? Pero no creo que sea completamente displaneado. Conforme vamos cambiando, ¿no? En jerarquía de animales, yo creo que cuando un perro llora porque quiere que lo saques al parque, pues tiene un propósito, ¿no? Entonces, el tener propósito no es necesariamente una cualidad humana. Quizá los humanos somos los que tenemos más desarrollada esa habilidad, pero no es una cosa exclusivamente humana. Y por otro lado, no todo lo que hemos hecho los humanos se hizo con un propósito, ¿no? Eso es más una cuestión de ingeniería, pero aún en ingeniería, pero pensemos en ciencias, ¿no? Los matemáticos son famosos por hacer cosas que por diseño no tienen propósito, ¿no? Pensemos en, no sé, la geometría de Lobachevsky, la de Riemann, ¿no? Esas cosas no se generaron porque queríamos hacer algo con ellas, ¿no? Simplemente a alguien se le ocurrió que eran interesantes y después sucedió que eran útiles, pero nunca se planeó que fueran útiles, ¿no? Y cuando la penicilina nunca se planeó, ¿no? Se encontraron hongos en algún lado y alguien vio que jalaban, ¿no? Entonces, mucho de lo que hemos creado, los humanos, no lo hicimos tampoco como propósito, ¿no? Entonces, si bien es una definición operativa que puede ser útil, yo creo que todavía tiene ese granito de antropologismo. Lo hicimos los humanos, entonces. Porque finalmente, y eso también lo menciona Simon, es, bueno, todo lo que hemos hecho los humanos, aún las naves espaciales y las computadoras cuánticas y demás, todas esas cosas responden a las leyes de la naturaleza, ¿no? A las leyes de la física. Entonces,
en ese sentido son naturales, ¿no? O sea, no hacemos nada que sea mágico, ¿no? Que sea sobrenatural. Todo lo que hacemos, por más sofisticado que sea, está basado o obedece las mismas reglas que los pájaros y los perros y los piojos y los átomos, ¿no? Entonces, yo creo que es un poquito, era una época en la que estábamos saliendo de esa cosa y era importante, ¿no? Reconocer que había cosas artificiales, pero creo que la definición es artificial, ¿no? Para la definición de... Y realmente la pregunta es, en el caso de nosotros, ¿no? Inteligencia artificial y todo eso, no es tanto que si esa inteligencia es o no artificial, sino ¿qué es inteligencia? ¿No? Es una pregunta muy diferente a la que se hizo Simon, ¿no? Pero creo que es pertinente. Eh, ¿Cómo podemos decir que ChatGPT no es inteligente, pero yo sí? Los dos decimos cosas, ¿no? Los dos decimos mentiras, los dos nos equivocamos. Eh, el aparato este es creativo, ¿no? A lo mejor ChatGPT no puede escribir una novela mejor que Borges, pero sí puede escribir cosas mejores que muchos escritores de periódico o cómicos en la tele y demás, ¿no? Está a la par de muchos humanos, ¿no? Eh, pero decimos no, porque de algún modo no piensa, ¿no? Y nosotros sí, no tiene una razón para decir lo que dice y nosotros sí la tenemos, ¿no? Entonces, creo que ahí podemos elevarlo y decimos, a lo mejor necesitamos redefinir a qué nos referimos con inteligencia y decir, bueno, la diferencia no es nuestra habilidad para resolver un problema o para hacer una canción o un poema, sino la diferencia fundamental es que nosotros somos conscientes de ello, ¿no? Mientras que la máquina no. Entonces, cambió la pregunta de qué es natural, contra qué es inteligencia, contra será la conciencia lo que nos hace distintos, ¿no? Y eso es relevante porque si nos enfocamos en preguntas que no son las fundamentales, pues vamos a estar yéndonos hacia encontrar respuestas que no nos sirven, ¿no? Con todo esto, ¿no? Cuando está hablando Simon de estos dos temas, viene Walla y habla del laboratorio, ¿no? Tradicionalmente, cosas como la economía, la sociología y demás, pues no son ciencias experimentales, ¿no? No podemos decir, bueno, pues vamos a repetir la Segunda Guerra Mundial, pero vamos a cambiar esta variable a ver si así no hay nazismo, ¿no? Este, aunque se pudiera hacer, ¿no? No sería una cosa muy ética, ¿no? O no podemos decir, bueno, vamos a hacer un genocidio en Gaza, pero no lo hacemos en alguna otra parte de África y nos fijamos en las diferencias, ¿no? Entonces, simplemente se aceptó, ¿no? Que todas estas cosas pues, tienen que ser basadas en pura observación. Y relativamente reciente, ¿no? 50, 40, entre ellos Walla, empiezan a pensar en esta cuestión de cómo podemos experimentar este tipo de cosas, específicamente las que habla Simon, ¿no? O sea, cómo elige la gente, cómo piensa la gente, en contraste a cómo la hemos modelado hasta ahorita, ¿no? Así como el dinero del prisionero, hay ¿cómo se llama? Un juego, ¿no? En teoría de juegos que se llama el juego de los bienes públicos, ¿no? Eh, y en teoría de juegos lo que dice aquí es, yo tengo un bien público, ¿no? Quiere decir, toda la gente coopera porque existe ese bien, ¿no? Y todo ese valor, el bien público, se distribuye de manera igual a toda la sociedad, ¿no? Pensemos en un parque, ¿no? Todos pagamos impuestos, algunos pagamos más impuestos que otros, pero cualquier persona que quiera, pague o no pague impuestos, puede ir al parque, ¿no? Entonces, lo que predice la teoría de juegos tradicional es, la persona racional dice, bueno, si yo no coopero, pues me quedo con lo de los demás, ¿no? Mi decisión más racional es, pues, yo no coopero nada, ¿no? Y el otro no coopera nada, y al final, el equilibrio en Nash es que nadie va jamás a aportar a una cosa pública porque no tiene sentido, ¿no? Sin embargo, igual hace experimentos, ¿no? Donde le explican el juego al jugador, le dan dinero de verdad, esa parte es importante dentro del diseño porque tiene que haber algún tipo de credibilidad en la decisión de la persona, ¿no? Si no es dinero, pues lo puede regalar, puede hacer lo que quiera, pero si es dinero real, pues le piensa un poquito más, ¿no? Y pasan dos cosas interesantes, ¿no? Una es que sí cooperan, ¿no? La primera,
les dan esto y la cooperación es tremenda, ¿no? La predicción es, nadie va a cooperar. La verdadera es que llegan a algunos jugadores a cooperar hasta el 50% de lo que les dieron, ¿no? Les dieron $10, cooperan con sí, que es algo contradictorio con la teoría y es al mismo tiempo sorpresivo, ¿no? Habla de esta, no sé, capacidad natural para compartir. Sin embargo, la otra cosa que pasa es que si empiezan a jugar el juego de manera secuencial, esta cosa empieza a bajar, ¿no? Cada vez, a la hora que ven que algunos otros jugadores no cooperan, pues empiezan a decir, bueno, sí coopero, pero coopero menos, ¿no? Y a eso le llaman cooperadores condicionales, ¿no? Entonces, la gente sí está dispuesta a contribuir algo, en contradicción con la teoría tradicional, ¿no? Del juego, pero no son brutos, ¿no? Empiezan a adaptarse dependiendo de cómo responden los otros, ¿no? Entonces, generalmente empieza a haber una nueva, empieza a disminuir, ¿no? La proporción entre que la gente disminuye. Y hasta ahí se queda este ejemplo, pero volvemos a lo que yo comentaba por ejemplo, de los juegos evolutivos, que esto es algo que más o menos se modela, ¿no? Con un juego evolutivo, ¿no? En el otro, el equilibrio de Nacios 1, ¿no? Ya pasó y decidimos no cooperar. Aquí la gente empieza a cooperar, pero luego cambia y empieza a disminuir. Habría que ver, no he hecho el cálculo ahí, pero probablemente si hacemos el juego evolutivo, acabemos no cooperando, ¿no? Porque poco a poco va decayendo esta cosa y va a converger en un equilibrio de Nash, donde es cero, ¿no? Donde coincide con el juego estático. Sin embargo, esa convergencia a lo mejor no es en el corto plazo, ¿no? Muchas de parte del problema, ¿no? De las predicciones matemáticas puras en este sentido de hiperracionalidad es que dicen, bueno, esta cosa converge a tal equilibrio, ¿no? Pero no decimos cuándo, ¿no? Entonces, a lo mejor sí va a converger después de 70 millones de pasos, ¿no? Entonces, para fines prácticos, no converge, ¿no? La gente se muere antes de que converja. Y entonces sí hay esa actividad, ¿no? Aunque finalmente vaya a ir algún atractor, ¿no? Entonces, entender esa dinámica de transición, esa parte de fuera de equilibrio de un juego cooperativo, de un juego, perdón, evolutivo, puede ser una de las herramientas nuevas que podrían usarse para ese tipo de cosas, ¿no? Eh, entonces, básicamente decimos, bueno, no somos optimizadores como agentes, ¿no? Somos más bien esto, ¿no? Satisficers. Sí somos irracionales, pero nuestro comportamiento puede ser relativamente predecible, ¿no? No hacemos cosas raras. Estoy seguro que ahorita ninguno de nosotros va a empezar a caminar de manos, ¿no? O a escupir a la pared, ¿no? Entonces, sí hay ciertos límites, ¿no? En nuestra forma de actuar que con suerte pueden ser algo predictivos y en realidad estamos siendo racionales al no ser optimizadores, ¿no? Porque sería extremadamente caro, ¿no? Optimizar siempre, ¿no? Y buscar todos los posibles trabajos y hacer la granjeanos cuando compramos enchiladas. Eh, entonces, yo creo que en este momento, ¿no? En la historia del siglo XXI, casi cualquier persona está de acuerdo en que tenemos racional limitada, que no estamos haciendo este tipo de cosas. Kahneman, por ejemplo, subrayó mucho eso, ¿no? De cómo pensamos y demás, o cómo no pensamos tanto. Pero todavía no tenemos una maquinaria o una metodología que diga la nueva economía o la nueva sociología se basa en esto, ¿no? Todavía nos colgamos de las ideas anteriores optimizadoras, reconocemos que no jala así la gente, pero no tenemos modelos, ¿no? Lo que dijo Simon es, bueno, no estamos optimizando, pero no dijo cómo hacerle para predecir qué pasaba, ¿no? Lo que dijo Kahneman es lo mismo, ¿no? Tenemos todas estas limitaciones con el sistema que piensa rápido, pero no nos dijo qué hacer al respecto, ¿no? Yo creo que de una manera se puede colar ahí, por ejemplo, Acemoglu, ¿no? El Nobel de Economía reciente, él le echa mucho
la culpa a las instituciones del desarrollo de un país, ¿no? Y habla mucho de economías, ¿no? ¿Por qué Estados Unidos creció más que México, ¿no? Y empieza a argumentar que no era tanto que la gente fuera más trabajadora o más culta o que tuviera otro tipo de ideas, sino que por razones históricas las instituciones de las economías facilitaban más, ¿no? El crecimiento económico que las otras, ¿no? Y eso resuena otra vez con Simon, ¿no? Que él hablaba desde su punto de vista como administrador. Decía, bueno, la gente dentro de las empresas empieza en esta racional limitada a imitar o a hacer cosas dentro de la cultura empresarial, ¿no? Y eso facilita sus decisiones y al mismo tiempo permite, ¿no? Que la empresa tenga esta personalidad, ¿no? La gente trata de unirse y de estar con el equipo, ¿no? Que eso puede ser bueno y puede ser también medio peligroso, ¿no? Pero no está en contraste con el otro, ¿no? Entonces, podríamos pensar en utilizar herramientas de estas optimizadoras para generar las políticas públicas o las instituciones que faciliten o controlen o guíen la toma de decisiones limitada que tiene la gente, ¿no? Entonces, básicamente en este juego, en este modelito, en vez de que la gente se mueva de manera totalmente arbitraria, pues hay alguna estructura de red, alguna cosa que hace que se muevan en cierta manera, ¿no? Y esa estructura va a determinar en parte el resultado de esa búsqueda, ¿no? Entonces los individuos, los agentes no están tratando de optimizar, pero al hacer estas cosas que son satisficing, si tienen el caminito adecuado, pueden encontrar, en el ejemplo del trabajo, por ejemplo, mejores empleos, ¿no? Pero eso está diseñado encima de ellos, ¿no? Y por supuesto se puede diseñar al revés, ¿no? Entonces, bueno, esa era mi introducción a esos temas y bastantes comentarios para que no se aburran. Y pues ya está, ¿no? Cualquier pregunta, comentario que tengan, soy todo suyo. Muchísimas gracias, Jorge. Pues abrimos los micrófonos a los comentarios, preguntas de los miembros que estamos el día de hoy. Somos 5. Está Fernando, está Anthony, está Ángel, estoy yo y obviamente Jorge, ¿no? Entonces, pues bueno, les abriríamos los micrófonos, colegas, para que comencemos pues, a reflexionar en conjunto sobre esos 2 capítulos, más el capítulo del otro libro que nos tocó leer en esta semana. Adelante, quien quiera tomar la palabra. Está Fernando, cuéntanos. Ya sabía que ibas a preguntar algo. Sí, ¿me escuchan bien? Sí, muy bien. Sí, te escuchamos muy bien, Fernando. Perfecto. Muy bien. Otra vez, pues muy interesante lo que hablaste. Bueno, y aparte de el Notebook LM, tiene también otras cosas como hacer resúmenes, exámenes, guías de estudio, líneas de tiempo. Es una cosa sorprendente y va mejorando cada día, ¿no? Entonces, a mí también me gusta mucho usarlo. Eh, y bueno, ya con respecto al tema, me gustó mucho también el libro, pues justo porque es pues llegar pues, a las raíces, desde la epistemología, la filosofía, de dónde salió pues este término de inteligencia artificial, ¿no? Que además hay otro que es cibernética, que también hay todo una historia de por qué imperó inteligencia artificial y no cibernética, que fue de los primeros, en fin, que básicamente habla de lo mismo, en fin. Pero bueno, esa es otra historia. Me gustó mucho eso de racional y aquí como un poco de teoría de juegos, como bien dices, te entiendo que racional es que si te dan 2 opciones, eh, voy otra vez a términos económicos, si vas a comprar un mismo producto pero tiene 2 diferentes precios, uno más caro que el otro, pues lo racional es, si es el mismo producto, comprar el más barato, ¿no? Eso yo creo que es a lo que se refiere como racional, es decir, si tienes opciones, tienes un sistema de preferencias, simplemente lo ocupas porque hay una función de utilidad que mapea esas opciones a la utilidad que tienes y te va a dar mayor utilidad, ¿no? Eso es racional. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que
Eso es suponiendo que tienes esta información completa y bueno, en este caso solamente es el precio. Se me hizo muy interesante el ejemplo que pusiste de buscar trabajo, que además es muy similar, digamos, al buscar pareja. A lo mejor buscar pareja eh, es básicamente lo mismo, ¿no? Son dos personas que quieren encontrar eso. Y en general yo creo que lo pondría en un esquema mucho más amplio, que es la búsqueda de mínimos y máximos, que son teoría de optimización, en un ambiente desconocido. No sabes dónde están los máximos, dónde están los mínimos, depende de lo que estés buscando. Digamos, si buscas mínimos, pues lo que haces es encontrar mínimos locales, que se llaman metaestables, ¿no? Es decir, con que cumpla pues que es un mínimo y aunque no sea el mínimo global, sino el mínimo local, pues es suficiente. Y como dices, una vez que encuentras ese, pues ya de ahí no te sales, a no ser que haya una perturbación muy grande para que te salgas, pero en general pues ya te quedas ahí, igual si buscas pareja, pues con que satisfagas ciertas cosas, pues ahí te quedas, ya no sabes si a lo mejor si buscas más vas a encontrar una mejor o no, o una peor, o resulta que era la mejor y ya cuando ves ya está ocupada, en fin, todo eso pasa en esta teoría de mínimos y máximos. No solamente eso, sino que también es con respecto a, esto se da mucho en redes neuronales, ¿no? Estar buscando máximos y mínimos en un ambiente que no se conoce. Entonces está muy interesante eso. Eh, Regreso un poco, bueno, a lo racional, que yo creo que es más o menos lo que viene en teoría de juegos. Aquí lo que habla Simon, que pues muy fuerte es la racionalidad limitada, que es que hay mucha información y pues no tienes o no tienes acceso a la información, que es lo más común, o si lo tienes, no tienes el poder de procesarlo. Entonces, simplemente tomas unas cuantas cosas y no optimizas, sino que esas cuantas cosas con que satisfagan algunos criterios es más que suficiente, y es lo que llamó racionalidad acotada, que me pareció muy bueno que en vez de optimizar, satisfacer. Aquí me parece muy relevante, ya en la época que estamos, digamos, a mí me gustó mucho leer eso, pues que está, pues eso, lo escriben en el ochenta y tantos, 85, 86, y ahorita con la tecnología que hay, pues ya cambia bastante esa perspectiva, en particular con el Big Data. El Big Data ya tenemos un chorro de información que creemos, no podemos manejarlo nosotros, pero ya con el Big Data, la tecnología que hay, la IA ya nos hace pues este esquema y hasta podemos hacer índices para encontrar pues máximos. Otra vez, digamos en los mercados, las páginas, plataforma tipo Mercado Libre, pues sí hay un buen de precios, pero tú más dices, pues a ver, dame el mismo, pues, del mismo producto, pues cuál es el más barato y ya te vas a decidir, pues eso. Es decir, a pesar de haber mucha información, ya con el Big Data bueno, los algoritmos en general y la inteligencia artificial en particular, pues eso ya nos ayuda a ello. Eso es un comentario. Y lo otro que quería ver es esto bueno, primero de artificial y luego de inteligencia. Entonces, de artificial, a mí me gustó con la opción Simon, que viene pues de artefacto, que quiere decir que, como bien pusiste ahí, que es el producto de un diseño con un propósito. Por ejemplo, lo que pusiste de las abejas, también estoy de acuerdo que es muy antropocentrista, no hay solamente inteligencia del humano. Lo de las abejas me gustó mucho porque se habla ya en ese sistema social de abejas de inteligencia de enjambre, por ejemplo, ¿no? Y justamente el diseño para hacer la miel, el diseño del panal y todo eso, pues habla de un propósito que tiene. Y en general la vida. Entonces, yo creo que sí, la inteligencia habla pues de varias fases. Ahí Simon lo pone como una de las principales es el lenguaje, de poder comunicarse, y el de aprender, que también viene mucho con la inteligencia artificial de estas fases, y del diseño. Y finalmente, comento, eso son muchas cosas, no estoy comentando más o menos como fui haciendo mis notas. Realmente el modelo que propone suena muy interesante, de hecho suena a tragedia de los comunes, justo, pues eso, hay un bien común, se necesita cierto porcentaje de personas que cooperen para que se mantenga y abajo de ese porcentaje el bien común no se puede mantener y simplemente se acaba. Y como dice la teoría, o lo más común de esto es que pues haya muchos free riders o gorrones y no se alcance o se vaya poco a poco
disminuyendo esa cooperación hasta que no alcance pues el umbral para mantenerlo y simplemente no va a haber para nadie. Aunque también me suena mucho a este modelo de Axelrod de emergencia de normas, ¿no? Que depende mucho del contexto. Es decir, que hay, voy a llamar en el sistema, equilibrios estables, normas, así le llama él, en el sistema que son esos comportamientos donde la mayoría lo hace. Entonces él dice que tanto cooperar como no cooperar son en un sistema, pues estos equilibrios estables. Entonces, en países, digamos, voy a llamar como Alemania o los nórdicos en general, la norma es cooperar, ¿sí? Donde pues puede haber el metro que no tiene torniquetes, ¿no? Entonces las personas van y cooperan y deprecian su boleto. Entonces, aquí en países como México, la norma es no cooperar. ¿Sí? Entonces, justo, sí depende de la emergencia de normas y lo normal o normalizado, es decir, la mayoría es pues no cooperar o no seguir reglas, pues eso se va derechito a tragedia de los comunes. Pero si estamos en un sistema donde la norma es cooperar sin tener que obligarte a hacerlo y la mayoría lo hace, entonces ahí se puede mantener el bien común pues más fácilmente que en el otro caso. Y bueno, eso tiene que ver eso con las presiones, voy a llamarlo así, la presión social que tiene un individuo. Es decir, cuando estás en una sociedad de cooperadores, no cooperar en general pues se ve mal, hay cierta presión para que vayas cooperando. Sin embargo, estás en una sociedad de no cooperadores, pues bueno, pues es todo lo contrario, ¿no? Entonces, está interesante pues revisar estos modelos de emergencia de normas, de los comunes, pues para ver justo eh, estos principios básicos eh, de cómo se forman, ¿no? Cómo se mantienen estos bienes comunes, ¿no? Que ya también pues, la Premia Nobel de Economía Austin, pues ya dio ciertas guías de principios básicos, ¿no? Pero en guías sería bueno pues modelarlo con estos, otra vez, pues principios generales de emergencia de norma y traje de los comunes. Sería mi comentario. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Y le atinaste mucho, me gustó mucho cómo lo pusiste. Específicamente lo que dices al final de las normas, ¿no? A mí me tocó ver este experimento en vivo, ¿no? Cuando estoy trabajando en Estados Unidos, ¿no? Hablas si aquí en México, ¿no? Tú dejaras una caja llena de billetes en la calle, ¿no? O en cualquier lugar que no tenga guardias, pues probablemente se desaparezcan casi inmediatamente, ¿no? Y una cosa que me llamó mucho la atención cuando llegué allá había una cafetería, ¿no? En la oficina donde estaba yo trabajando. O sea, una cafetería grande, ¿no? Entonces vendían, no sé, rice, hamburguesas, o sea, ya se movía dinero, ¿no? No vendía nada más tortas. Y pues, agarraba uno cosas y había un cajero y uno pagaba, ¿no? Pero de repente, el cajero, yo me imagino que tenía que ir al baño, ¿no? Entonces se iba y dejaban la caja abierta, ¿no? Llena de billetes. Y dejaban un menú. Entonces la gente iba pasando, veía el menú y decía, pues me tomé estos, son $30, ¿no? Sacaba un billete de 50, pues lo ponía y agarraba 20 de cambio y le seguía, ¿no? Y nadie robaba, ¿no? Pero lo curioso de ahí es casi, o sea, más de la mitad de la gente que estaba en esa cola eran mexicanos, ¿no? Entonces, eso habla exactamente de lo que estás diciendo, ¿no? No es que el mexicano por sí mismo sea más o menos ratero que el americano, ¿no? Pero esa presión de norma, ¿no? En ese ambiente era, pues, tú tienes que dar el cambio y no agarres nada, ¿no? Y lo hacían, ¿no? No era gente que lo habían entrenado, tenía una ética diferente, ¿no? Era gente que hace 4 días había estado en México, ¿no? Y cuando estaban aquí, hubieran agarrado un montón de billetes y otra hamburguesa, ¿no? Y se iban. Entonces, es importante esa parte, ¿no? O sea, tienes toda la razón en que esa presión social o lo que sea existe y que es además predecible, ¿no? Tan predecible que esta persona se podía ir al baño y dejar la caja sola sin ninguna preocupación, así como aquí, pues tienes que poner a alguien que cuide a la gente para que no agarren el montón de dinero, ¿no? Y luego la otra que me gustó mucho es cuando tradujiste eso a la idea de minimizar, ¿no? En todo lo que es ahorita machine learning y eso, tenemos estas cosas de altas dimensiones y buscamos mínimos, ¿no? Y no sabemos exactamente cómo encontrar el mínimo global, ¿no? O el máximo global.
y pasa lo que tú dices, ¿no? Vamos encontrando mínimos locales y eso es exactamente lo que hace un humano, ¿no? Estamos haciendo este satisficing, ¿no? Bueno, esto es suficiente, ¿no? Pero al mismo tiempo, no siempre es suficiente, ¿no? A veces hay algoritmos que no convergen porque me quedo atrapado en un mínimo local que no es suficiente, ¿no? Entonces, existe por otro lado el diseño, ¿no? Bueno, ¿cómo le hago, no? ¿Qué nuevos algoritmos creo para tener mayores posibilidades de encontrar ya sea el mínimo global o un mínimo más bueno, más estable que el otro, ¿no? Entonces, es una combinación de esas dos cosas, ¿no? De el mismo algoritmo, dado que ya es Big Data, aunque sea una computadora, no tiene el poder para encontrar todas las posibilidades de mínimos, entonces, en ese sentido está limitado, pero por otro lado hay otro cuerpo, ¿no? De la gente que diseña el algoritmo que está diciendo, ok, ¿cómo cambio, ¿no? Ese ambiente, ¿no? Donde viven estas derivadas y estas cosas para que mi nuevo algoritmo tenga más chance de encontrar el mínimo global, ¿no? Que sería la misma historia del cuate buscando trabajo. Que dice, bueno, si hay las instituciones que le permiten, ¿no? Encontrar esas oportunidades, pues va a encontrar o tener más posibilidad de encontrar esa chamba que sí es óptima, que si lo hace en un ambiente totalmente aleatorio, ¿no? Entonces, es bien curioso cómo este mundo de estos algoritmos en espacios de alta dimensión está experimentando una cosa bien similar a la que tenemos los humanos, ¿no? Y podemos pensar que ese diseño grande de algoritmos es como si fuera a diseñar instituciones, ¿no? Todos están haciendo un gradiente descendiente, ¿no? Pero lo puedes hacer en diferentes configuraciones de modo que le atine más o menos, ¿no? Igual como aquí, ¿no? Entonces, me gustó mucho ese ejemplo, muchas gracias. Y yo creo que hay una conexión importante, ¿no? En lo que podemos aprender de este lado ingenieril, ¿no? De cómo diseñar algoritmos y en el lado social de cómo diseñar instituciones o sociedades o sistemas de presión o como le queramos llamar para que la gente pueda actuar de otra manera o predecirla, ¿no? Cómo va a actuar de acuerdo a ciertos ambientes. Pero sí estamos bien, bien atrás todavía, ¿no? O sea, creo que la buena noticia es que está en el reino de lo posible, ¿no? Pero la mala noticia es que estamos, en comparación con las ciencias naturales, muy, muy en pañales todavía. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Jorge. Siguen los micrófonos abiertos. No sé si Anthony o Ángel quieran comentar algo. Yo sí, pero tengo un poco de problemas con el audio, entonces ahorita ya me estoy moviendo para tener mejor internet y ya pregunto. Muy bien, gracias, Ángel. Me gustaría comentar algo más con respecto a la respuesta de Jorge. Este, mm, digamos que hay experimentos pensados en formato de series de Netflix, que se llama Black Mirror, no sé si lo ubican, ¿no? Está muy bueno y en particular hay una, eh, un experimento pensado de qué pasaría si justo la presión social, que es intangible, se vuelve tangible con una aplicación y tú puedes dar puntos sociales a las personas según su comportamiento, ¿no? Entonces está interesante cómo es que, y esa tecnología ya existe, ¿no? De estar dando likes o dislikes y además por cercanía te puedes pues dar tus datos por campo cercano, el de teléfono, y empezar a moldear las actitudes de las personas con respecto a los que estás interaccionando localmente, ¿no? Entonces eso ya existe, creo que incluso en China ya se ha establecido, no en forma punitiva, sino lo contrario, que es en forma de premios según tu comportamiento. Otra de lo interesante es que esa tecnología ya existe. Implementarla en principio no sería pues, tan difícil, ¿no? Digamos, seguramente no sé si cuándo ese episodio, pues que se llamaba Caída Libre, creo que se llamaba el episodio, y justo por un mal día una persona que tenía un crédito pues, más o menos bueno, aparte
según cómo te comportaras, tenías acceso a un tipo de trabajo, a un tipo de vivienda, etcétera, etcétera. Entonces se llama que era libre porque tuvo un mal día y todo le fue a ir mal, entonces todos les dieron negativo, negativo y hasta que se cayó al cero y ya no pudo pues ni tener trabajo, ni tener casa, ni tener nada de nada, ¿no? Digamos, son los riesgos de una tecnología pues de ese tipo también, que me pareció muy interesante. Sin embargo, pues no estaría mal incluso, como dices, hacer laboratorios sociales con ese tipo de tecnología para ver justo ya hacer tangible esta presión social, a ver qué es lo que sale. Sería mi Sí lo vi, está bueno. Y tienes un chorro de razón. Y yo creo que eso va también hacia aquel otro comentario, ¿no? O sea, por un lado, esta parte, ¿no? Bueno, hablábamos, ¿no? Que algunas de las cosas que optimizan o son perfectamente razonadas pueden tener resultados paradójicos y no deseables, ¿no? Que a fin de cuentas siguen siendo racionales. Y puede pasar lo que tú cuentas, ¿no? O sea, podríamos en principio diseñar ciertas normas, ciertas reglas, ciertas cosas que motiven a la gente a actuar de cierta manera y podría ser algo muy beneficioso y generar una sociedad con mucho éxito y no sé qué. Pero también, y no necesariamente, podríamos hacer sociedades espantosas, ¿no? Y tanto a propósito como por error, ¿no? Y un ejemplo más o menos reciente, pues se llama Donald Trump, ¿no? Cuando fue elegido la primera vez, nadie pensaba, ¿no? Que fuera a ganar, porque pues, no, yo todavía no entiendo por qué, ¿no? Pero lo famoso, ¿no? Este grupo de Oxford, ¿cómo se llamaba? Cambridge Analytics. Lo que hicieron era, tomando tu ejemplo de Black Mirror, es a través de Facebook, ellos conocían todos los botones de la gente, ¿no? Y entonces mandaban campañas personalizadas, ¿no? Precisamente para motivar o desmotivar a la gente, ¿no? Y hacían cosas como, no sé, si alguna persona era muy conservadora, le mandaban fotos de niños, de esas fotos analistas de abortos, ¿no? El feto todo deforme, y le echaban la culpa a los demócratas, ¿no? O alguna otra persona que pues, se veía, ¿no? Por su actividad en Facebook era un poco, este, muy nacionalista, pues le mandaban videos de mexicanos saltándose la barda, ¿no? Y invadiendo el país y cosas así. Y eso no lo pudieron haber hecho, abiertamente, ¿no? Si alguien pone un super póster de mexicanos saltándose la barda, pues es políticamente incorrecto y rápidamente alguien lo censura, ¿no? Pero si yo nada más se lo mando a las 700 personas que se asustan con eso, este, no pasa nada, ¿no? Y a las otras 600 les mando el niño abortando, y a las otras les mando, no sé, a esta muchacha, Clinton, mandando emails, ¿no? Y eran puras motivaciones sociales, ¿no? De este tipo, ¿no? Este, y lograron que la gente, se convenciera, ¿no? De que pues la única salvación era votar por Trump. No fue tan grande ese cambio que, según platican las historias, cuando fue la elección, Hillary tenía una fiesta, ¿no? O sea, venían hasta boletos. Allí en Chicago iba a ser una borrachera así increíble porque ella estaba muy segura que iba a ganar. Y Trump estaba esperando los resultados en el sótano de un hotel. Y estaban sus más cercanos, pero muchos de sus grandes donadores, todos ni siquiera fueron, ¿no? Porque todo el mundo sabía que iba a perder, ¿no? Sin embargo, esa presión experimental, ¿no? Que hicieron a través de Cambridge Analytics y de Facebook, resulta que ganó, ¿no? Y, eso para mí es un ejemplo pues, muy tangible, ¿no? En una sociedad que se supone que es avanzada y más o menos racional, ya estamos viendo que no tanto, de cosas muy similares a lo que platicas del episodio de Black Mirror, ¿no? Nada más que este fue un episodio de la vida real, ¿no? Pero fueron puros puntitos, ¿no? Ya no me gusta esto. ¿Tuviste esta foto? Pues te mando esta otra, ¿no? Y estoy manipulando lo que puedes hacer, ¿no? Y se podría hacer para cualquiera de los lados. La verdad que es qué tanto realmente puedo predecir lo que va a pasar, ¿no? En ese caso yo creo que fue un poquito sorpresivo para ellos, no sé ahora cómo estén, ¿no? Pero si quisiera hacer una buena sociedad, a lo mejor tengo las herramientas, pero a lo mejor algo me sale mal y creo
¿no? Una anarquía o una cosa horrible sin quererlo, ¿no? Simplemente generando comportamientos que no había pensado, ¿no? Pero gracias, tuvo buenas esas ideas. Muy bien, gracias. Ángel, ¿ya estarás en disposición de participar? Si Sí, no, para hacer yo Sí, adelante, adelante, entonces. la cámara no la enciendo por lo mismo, pero ya esperemos que es que de repente se vino la lluvia y últimamente aquí con eso, pues la red falla y justo en ese sentido va más sería como el comentario, ¿no? Yo creo que algo que es importante en este justo tipo de elecciones y eso me parece interesante en Simons, ¿no? Porque bueno, igual adelanto un poco de lo que voy a exponer la próxima sesión, pero yo creo que va muy ad hoc justo con la parte del modelo de Axel Rose, ¿no? Que también justo me da ese sentido y ahora, claro, también felicito al doctor Jorge porque es muy interesante ver las precisiones de acuerdo al instrumento, los instrumentos usados y todo lo que el ser humano puede hacer, ¿no? Sin embargo, justo el detalle que veo es que en ambos casos seguiría siendo instrumentalista. A lo mejor yo pensándolo desde el punto de vista sociológico y salta la crítica que se le hace a Weber, ¿no? Cuando habla, incluso se le adjudica la idea esta de la jaula de hierro, pero él no lo menciona así, o sea, menciona más que hay un tipo de dominación legítima, algo que por ejemplo Enrique Dussel también critica, porque dice, bueno, si es dominación, ¿cómo es que es legítimo, no? Pero ¿a qué voy con esto? Que lo que Axel Rose pone en el modelo es que la cultura tiene que ver con en el sentido de una regla de copiado y entonces coloca características y rasgos, o sea, como que los divide en dos paquetes de información y entonces se pueden los parámetros de control ir abriendo para ver la dinámica que se da en un territorio, porque es espacial el modelo en origen, pero justo estos impredecibles, me parece que con Simons, y es lo que comento de, comenzaré la otra sesión, porque Simons menciona que los procesos de información, o sea, cómo se procesa la información puede ser lo mismo en la inteligencia artificial que en el ser humano, ¿no? Yo la pregunta que me emerge es ¿a qué proceso de información habla? Obviamente el racional, y a lo mejor entraríamos en las dendritas, las neuronas, y de ahí la inspiración de redes neuronales y demás, ¿no? Pero también están, por ejemplo, y ahí sería el debate, ¿no? A lo mejor en el nivel biológico, y entiendo bien lo que dice el doctor Jorge, que estaríamos ahí, la biología nos llevaría un poco adelante, de que también hay una inteligencia de la piel, por ejemplo, ¿no? O hay una inteligencia en el estómago, que justo el punto ahí, más allá de que si se puede decir o no inteligencia, sería otra forma de modelar, ¿no? Incluso vendría en la parte del mismo algoritmo el mismo diseño arquitectónico, por decirlo de una manera. Ya no sería, por ejemplo, a lo mejor pensar en una neurona, sino a lo mejor en otros mecanismos que llevarían ese proceso de información, ¿no? Por ejemplo, ahorita que ando con los problemas del Internet, pues veo que la misma calidad que puedes tener en la red, de hecho es uno de los talones de Aquiles de la IA, ¿no? Que puede tardarse por la misma mala conexión, ¿no? Y cómo a lo mejor eso puede ser una variable dentro de hacer un modelado, ¿no? Y entonces ese es más como el comentario, ¿no? Cómo probablemente estas situaciones exceden lo determinante y viene esta condición compleja, ¿no? Ya para cerrar, Axel Rose habla de la parte de la cultura, ¿no? Y justo los elementos intangibles que aparecerían, justo en una parte de su artículo menciona que estos serían más el comportamiento global del sistema y por eso la caracterización de rasgos y características las pone en situaciones más, digamos, en el sentido simbólico, pero que son materiales, ¿no? Que se pueden identificar, ¿no? Y entonces la parte de la interacción, o sea, la parte local y luego emerge y lo global ahí es donde de alguna manera él deja ver que podrían estar los intangibles. No lo llega a modelar, o sea, todo lo pone en condición material y en cómo se pueden hacer más grandes o más cortos los rasgos, pero sí yo creo que esos serían las aristas, ¿no?
que podríamos estar aportando en los diálogos que se darían entre las ciencias sociales y los modelos, ¿no? O sea, porque me quedé pensando en el principio de inmaterialidad, ¿no? O sea, qué es lo que a lo mejor se podría comenzar a poner en el debate, ¿no? O sea, si hay una regla, ¿no? Y entonces ya el principio de inmaterialidad sería el debate para ver no solamente las condiciones, sino cuáles serían los supuestos para que el mismo modelado pudiera emerger, ¿no? O mejor dicho, no emerger, sino pudiera tener como unas condiciones óptimas, ¿no? Y ahí siempre justo me viene a la mente los ejemplos que dice el doctor Fernando, de que pues ahí la idea, por ejemplo, en política pública es poner las condiciones y el ejemplo de la fiesta, ¿no? Que se genera una autorregulación, ¿no? Y ahí eso se escucha simple, pero justo para identificarlo, o sea, habría supuestos que no irían más allá de la racionalidad, es lo que quiero transmitir, ¿no? Y por eso todo eso me hizo reflexionar y pues muchas felicidades al doctor Jorge porque justo pone muchas aristas en la reflexión y es muy rico, yo me parece, como lo plantea. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Anthony, ¿quieres comentar algo? Sí, buenas tardes a todos. Apenas me integro el día de hoy. Una disculpa, había tenido una complicación hace 15 días. Fíjense que estaba días pasados, los domingos, hay un programa de la DW justamente sobre la IA en diversos problemas de carácter más local, ¿no? Como suelo ver las situaciones. Y hablaba mucho sobre cómo los programas de modelado de inteligencia artificial pueden ayudar justamente al diseño de toma de decisiones, ¿no? En el entorno de la salud. Lo pongo en ejemplo porque ahorita que explicaban y platicaban sobre estos modelos, tanto el de Axelrod y el prisionero, y si nuestra racionalidad está limitada, también me empiezo a hacer preguntas sobre si realmente esta racionalidad limitada y la IA nos ayuda a tomar ciertas decisiones, entonces, ¿cuál es el rumbo que va a tomar el ser humano, ¿no? A- Hablando en el sentido de que decía hace rato el doctor Zazueta, decía, ¿no? Que bien cierto, que la conciencia es lo que separa entre la inteligencia artificial y el ser humano. Entonces, ahora lo que se está haciendo, platicaba en algún momento con Ángel, es la generación de estos patrones, ¿no? Y actualización de datos locales, justamente para tomar decisiones en el entorno de las determinantes sociales de la salud. ¿Por qué razones? Porque ahorita que comentaban de que si el ser humano es racional, entonces, ¿por qué? En algún momento decía, hay un autor que se llama Anthony Melo y decía que el ser humano es el único ser humano el único ser vivo que ni por ver que su vecino echa sus barbas a remojar, ahí va también, ¿no? De manera irracional actúa. Entonces, bajo estos contextos, sí me lleva a la incertidumbre de si realmente somos irracionales y la IA si nos hace ver el nivel de racionalidad que podemos tener para una toma de decisiones pertinente y de manera funcional, o nos va a seguir limitando, ¿no? Que yo es lo que podría ver también en Simons. Si nos va a seguir limitando la inteligencia artificial sobre nuestra racionalidad ilimitada basada en estas capacidades que mencionaban hace un rato, o realmente nos va a ayudar a hacer una toma de decisiones más eficientes, ¿no? Lo decían bien, bien cierto, cuando uno va a negociar o vas a el cambalache de un producto o regateas, pues no construyes un modelo, ¿no? Quizá la misma racionalidad de la persona aprendida a través del tiempo, genera un proceso de negociación que es eficiente, ¿no? Que en cierta medida beneficia a dos partes. Y eso pasa a nivel local, ¿no? En los entornos del desarrollo económico o de la complejidad económica. Pero si nosotros lo regreso ahora a estos modelos de toma de decisiones, como se habla desde Simons o de lo que ahorita planteaban, en un entorno más pequeño,
estas decisiones que se van a llegar a tomar son eficientes, por ejemplo, en el caso de la salud, ¿no? Cuando se habla de estas determinantes ambientales, sociales, económicas, culturales, políticas, de redes de apoyo, ¿no? Si existen las redes de apoyo a la cohesión social, ¿qué tanto es eficiente un modelo o la construcción de este modelo, ¿no? A través de la actualización de estos datos. Y esto lo saco a luz porque les digo que veía yo un documento, más bien el documental, y explicaban eso, ¿no? Usan la inteligencia artificial para actualizar datos y ver qué programas sociales o de salud aplican para mejorarlo, ¿no? Entonces, son cosas que quizá, hablándolo ya en términos filosóficos, a mí me siguen llenando de incertidumbres. Ahorita estaba yo explorando el de Notebook, ¿no? El que mencionaban y me quedé pensando si es realmente una herramienta que nos hace pensar, ¿no? O limita nuestros pensamientos, sobre todo las capacidades de abstracción, ¿no? Y de construcción de nuevos pensamientos. Entonces, y esto viene a lo que comentaba Ángel, ¿no? Ya hablándolo en términos críticos, yo sigo insistiendo, ¿no? Lo que le hace falta a la inteligencia artificial, pues es la parte subjetiva que no tiene, ¿no? Y que el ser humano sí lo tiene. Sí, como una herramienta, sí, pero más a generar pensamientos, creo que nos va a estar limitando en este sentido. Digo, lo digo críticamente en la ignorancia, apenas me metí en las lecturas, pero creo que son dos cosas, tres cosas que sí quería comentar, ¿no? Entonces, pues no sé, me quedo con unas preguntas que mencionaron, ¿qué tanto somos irracionales? ¿Existen límites en nuestra forma de actuar? ¿En realidad somos optimizadores al decidir? Y si lo somos, ¿por qué seguimos tomando decisiones de esa forma? ¿Y qué tan predecible es la racionalidad, ¿no? Entonces, creo que son preguntas que me voy llevando para ir reflexionando en un sentido más de, no de crítica, ¿no? No desconozco todavía bien la obra y la parte de la inteligencia artificial, pero creo que es lo que me ha llenado más de incertidumbre. Muchas gracias, Anthony. Yo quisiera comentar a razón de lo que hemos estado viendo el día de hoy, que precisamente una de las ideas que más podemos rescatar de Herbert Simon, independientemente de la racionalidad limitada, de lo que pensaba sobre lo artificial, que era muy interesante, sobre todo para su época, es precisamente su trabajo con Newell en términos de psicología cognitiva, porque precisamente Simon es una figura no solamente en la economía, sino también en la psicología cognitiva. Allí es precisamente donde creo yo Simon hace muchas contribuciones muy interesantes que después vamos a ver, con respecto a cómo el ser humano razona. Y si esa razón está embebida dentro de modelos que al final de cuentas tratan de explicar precisamente cómo se da ese raciocinio en el humano. Entonces, pues sí está el raciocinio racional ortodoxo o clásico, está el raciocinio de racionalidad limitada, pero también Simon comenzó a explorar, nada más que no llegó muy lejos en ese sentido, la racionalidad emocional. O sea, al final de cuentas, también los seres humanos somos sujetos de una esfera emocional, poniéndolo esto en términos ya más filosóficos, ¿no? O sea, tenemos una esfera de emociones que nos rodean, a las cuales estamos, pues no solamente expuestos, sino que también las construimos,
En estas emociones es precisamente donde a veces pues tomamos decisiones. Por ejemplo, si a mí emocionalmente me gusta Lovecraft y veo yo un Funko de Lovecraft, pues no tengo otra opción más que comprarlo. ¿Por qué? Porque emocionalmente me genera un placer. Me genera un placer. Entonces genera endorfinas. Y eso es lo que precisamente Newell y Simon trataron de construir laboratorios donde precisamente pudieran ellos medir qué tanto estas emociones influyen en el comportamiento del ser humano, no solamente en la economía, no solamente en el mercadeo, que es precisamente, creo que donde se fundamenta mucho, sobre todo la mercadotecnia política, ¿no? Como decía Jorge, hay personas que son más susceptibles a través de perfilaciones hechas a través de sus búsquedas en Internet, de que puedan comprar ciertas cosas, ¿no? O sea, entonces, si a mí de repente me aparece un Funko de Cthulhu y yo digo, pues está muy bonito, lo quiero, me vale gorro que cueste 3,000 pesos, lo pago. Y allí obviamente no hay valor de utilidad, no hay valor de nada, simplemente fue una compra hecha de manera emocional. Y hay personas que lo reconocen, dicen, me siento deprimido, y en vez de ir al psiquiatra o al psicólogo, se van al centro comercial. Y ahí pues empiezan a consumir y consumir y consumir y consumir, y ese consumo nos genera endorfinas. Entonces nos hace felices en esos momentos. Es como la persona que tiene que comer para estar feliz. Obviamente, pues el sobrepeso le va a llegar en algún momento, pero sí es algo que es interesante y que yo creo que cuando veamos, sobre todo, estos aspectos cognitivos del pensamiento de Herbert Simon, pues podremos ir comprendiendo mejor. Allí obviamente van a ser más lecturas, ya que dijo Ángel que le toca la lectura de Simon del 57 y de Girensenser y Selten del 2001, le advierto que el libro que subí de Girensenser y Selten no es el correcto. Está bueno, la parte de racionalidad limitada viene bastante bien explicada, pero no es el libro tal cual. Desgraciadamente no lo pude conseguir en términos electrónicos para podérselos compartir. Me acaba de llegar porque sí me quedé con la duda de que si ese era el libro correcto, porque pues la portada dice una cosa y los interiores dicen otra, dice otro autor, dice otras cosas. Me generó muchas dudas, que era precisamente el libro de racionalidad limitada, nuestra cajita de herramientas. Entonces, bueno, creo que con esto iríamos pues cerrando un poco ya la parte del seminario. Sí hay muchas cosas interesantes. Últimamente estoy buscando estudios sobre precisamente el impacto cognitivo que tiene el uso de la IA generativa, porque recordemos de que hay muchos tipos de IA y no podemos generalizar la generativa como la única IA que existe.
pero sí de la IA generativa en el trabajo, pues principalmente intelectual. Es decir, si nos ayuda, como dice Anthony, nos ayuda a pensar más o nos limita aún más en nuestras elucubraciones que hacemos. Jorge, me gustó mucho tu uso de la IA generativa de Notebook Notebook LM. Yo lo he usado poquito, lo he intentado usar para las clases principalmente, pero sí está muy padre. No he visto esta faceta de hacer podcasts, pero sí la parte inicial sí fue bastante interesante porque sí parece una entrevista. Sí, parece una entrevista, un podcast sobre precisamente la racionalidad limitada de Herbert Simon y lo artificial y todo. O sea, uno que leyó el libro y lo que va diciendo los dos seres artificiales que ahí están intercambiando opiniones, pues sí, o sea, es muy coherente. Entonces, pues yo sigo insistiendo, yo sigo siendo un defensor de que los seres humanos tenemos que seguir creando cuestiones artificiales, que vamos a llegar a pensar ya en un posthumanismo más que un nuevo humanismo, en un posthumanismo donde precisamente ya nosotros estemos en capacidad pues de poder interaccionar de manera pues más cognitiva con las máquinas. No está muy lejos esa época. Yo espero también que el robot cuidador pues pronto salga para que pues dentro de unos 10 o 12 años pueda adquirir uno y me cuide porque pues no tengo hijos. Entonces pues que me esté cuidando el robot cuidador, el robot enfermero. Entonces pues yo sí soy de esa idea. Colegas, pues les agradezco mucho el favor de su asistencia a esta segunda sesión del seminario Herbert Simon, que hoy tocó los temas de la ciencia de lo artificial. A Ángel José Martínez le toca el 8 de octubre platicarnos sobre racionalidad limitada y toma de decisiones. A pesar de que Jorge ya avanzó algo, bueno, pues está precisamente el artículo seminal de Herbert Simon, el libro de Girenser y Selten. Voy a ver cómo puedo conseguirlo en formato electrónico, porque sí, pues está, pues no es el que yo compartí en el Drive. Déjenme ver si está disponible en Amazon. En Amazon, déjenme ver. Está disponible, pero solo en paperback. Y está caro. Sí, pues yo lo compré caro. No hay en versión Kindle. Cuesta 809 pesos. Está muy caro y pues llega muy tarde. Entonces, bueno, voy a tratar de sustituirlo por otra lectura para que Ángel José pueda platicarnos un poquito más del asunto. Y pues bueno, les agradezco mucho el favor de su atención en esta tarde. Que pasen muy buena tarde y pues nos vemos el próximo miércoles 8 de octubre
para poder hacer. Les recuerdo, antes de cerrar sesión, de que vayan escogiendo un tema para el capítulo del libro que va a ser objeto de este esfuerzo de revisar la obra de Simon, de ver cómo podemos trabajar, si podemos hacer colaboraciones. No tiene que ser un capítulo en solitario, puede ser en solitario y en colaboración, o sea, pueden ser hasta 2 o 3 capítulos en colaboración, o sea, podemos organizarnos. Entonces, les voy a mandar un correo pidiéndoles que vayamos organizándonos para eso, y precisamente dentro de nuestra racionalidad limitada y de nuestros conocimientos limitados sobre Herbert Simon y su obra, pero pues ya la estamos ya aprendiendo algo, podamos nosotros pues sacar como producto de este seminario pues un libro que contribuya en la actualidad a no solamente remembrar el legado de Herbert Simon, sino precisamente proponer visiones novedosas, ¿no? Sobre todo esto. Y sobre todo desde la perspectiva de América Latina. Entonces, pues bueno, con esto cerraría yo la sesión. Les agradezco una vez más el favor de su presencia y pues cerramos sesión. Muchas gracias a todos. Gusto verles. Hasta luego. Cuídense mucho. Nos Gracias. vemos. Nos Gracias. vemos.